la Santa Madre Iglesia hoy necesita de ustedes, que nos interpelen. Después prepárense para la respuesta, pero necesitamos que nos interpelen y tengan el coraje de decirnos: esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, esto no es un puente, es una muralla, etc. Que nos digan lo que sienten, lo que piensan. Y yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña, y sueña a lo grande. No solo cuando están un poco curaditos, no, siempre sueñan a lo grande. Porque Hurtado se pregunta, esta es la contraseña: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Los que pueden, anótenlo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar en la escuela, en la universidad, en la calle, en la casa, entre amigos, en el trabajo, frente al que le hacen bullying? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esa es la contraseña, esa es la batería para encender nuestro corazón y encender la fe y encender la chispa en los ojos, que no se le vaya. El camino hacia adelante, los sueños que tienen que ser concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se tiene que hacer con los pies en la tierra. Y se empieza con los pies en la tierra de la patria. Y si ustedes no aman a su patria, yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar a Dios. Salgan al tiro al encuentro de sus amigos, de aquellos que no conocen o que están en un momento de dificultad. Gracias por la alegría de ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un video que nos invita a motivarnos en esta conferencia. Vamos a comenzar, ¿cierto? Saludando a todos los que están presentes, a quienes nos siguen también por la transmisión por Facebook Live, que también siempre están en sintonía con todas las actividades de la Iglesia de Santiago. Hoy nos convocan los jóvenes a este inicio del ciclo de conferencias del mensaje de Francisco en Chile. Jóvenes, hablen con valentía, digan lo que sienten el lema del día de hoy. Saludamos a Monseñor Pedro Sandón, obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Fernando Ramos, Monseñor Cristiano Cagliolo, a todas las autoridades de gobierno, públicas, municipales, que están presentes. Y vamos a pedir, ante que todo, que los panelistas suban hasta el estrado para presentarlos ya ahí. Excusamos desde ya a la Seremi de Educación, Bárbara Soto, que viene en camino, está retrasada, quien va a llegar y se va a sumar al panel. Sebastián Zulueta, director de América Solidaria, se va a sentar a la derecha mía, ahí, al lado Francisco Lorrieta, quien fue parte de la coordinación de los 20.000 voluntarios que tuvo la visita del Papa Francisco. Moderará Monseñor Cristiano Cagliolo, obispo auxiliar de Santiago y también vicario de la Esperanza Joven. Vamos a pedirle a Monseñor Fernando Ramos también que dé unas primeras palabras para que entremos ya de lleno a esta primera conferencia que vamos a tener una por mes, Dios mediante, de aquí a fin de año. Monseñor. Tengan todos muy buenas tardes. Con mucha alegría los recibimos en esta casa del Arzobispado de Santiago para iniciar este ciclo de conferencias que queremos hacer de encuentro, de diálogo, de un conversatorio acerca del mensaje del Santo Padre en su visita a Chile. Me dio mucha alegría ver este video que nos recuerda ese momento tan importante, que hacía muchísimo calor. 30 personas se desmayaron ese día por el calor. Escuchar esta frase: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esta frase del Padre Hurtado, que la repitió el Papa varias veces como contraseña, nos abrió una puerta de entrada para lo que el Papa quería decir ese día. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? No es otra cosa que abrirnos hacia la oportunidad, hacia el desafío, hacia la aventura del discernimiento desde el Espíritu de Jesús. Y una de las características que todos los seres humanos tenemos en la vida
es saber y tener que enfrentar los desafíos de nuestra propia vida. Y a veces sentimos el vértigo de preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo orientar mi vida? ¿Cómo responder a esta determinada situación? Y el Papa nos dio una clave para poder enfrentar. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y esto lo podemos conectar con una dimensión que ha tenido siempre todas las palabras, mensajes y discursos del Santo Padre, el discernimiento. Cómo poder enfrentar los distintos desafíos, tanto personales como comunitarios y colectivos. Y nosotros ahora, como Iglesia chilena, estamos también ante un desafío. El Papa nos mandó a llamar a los obispos, a ir a Roma, a escuchar lo que él ha concluido después de una visita de un encargado y hacer un discernimiento en común. Nuevamente aparece esta palabra, el discernimiento. Cómo enfrentar los desafíos, cómo poder superar situaciones que nos duelen, nos avergüenzan, nos complican, pero queremos enfrentarlo desde el Espíritu de Jesús, haciendo el discernimiento. Por eso me parece que este ciclo de conferencias que iniciamos hoy con el mensaje del Papa en el encuentro con los jóvenes, engancha muy bien con lo que estamos viviendo ahora como iglesia, en un periodo de discernimiento junto al Santo Padre, engancha muy bien con lo que vamos a vivir ahora en mayo, con el sínodo, con los jóvenes que estamos haciendo en la iglesia de Santiago. Hace una hora y media acaba de concluir otro conversatorio que hicimos acá, había un grupo de jóvenes que mostraban también su perspectiva, su enfoque frente a la vida, de ser o no ser creyente, qué preguntas le hacen a la sociedad contemporánea, qué preguntas le hacen a la iglesia, etc. Estamos en una actitud de escucha, de reflexión, de discernimiento y diálogo. Y creemos que el Santo Padre, en todos los discursos que hizo en Chile, en todos los signos que realizó en su visita, es una fuente enorme de inspiración con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Así que sean todos muy bienvenidos a esta casa. Con mucha alegría entonces damos inicio a este ciclo de conversaciones acerca del mensaje del Santo Padre en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Y para hacer entonces un poco de recapitulación de esto, es el arzobispo quien convoca a todos nosotros a este ciclo de conferencias que hoy parten con los jóvenes. Todos nosotros, de una otra manera, quienes estamos acá, estamos ligados a los jóvenes, ya sea como labores pastorales, laborales. Por lo tanto, va a ser una bonita instancia para dialogar, reflexionar sobre el mensaje que dejó el Papa Francisco ese día 17 de enero en el Templo de Maipú. Monseñor, lo dejamos a cargo ya del conversatorio como moderador para que realice todo el trabajo ahí como corresponde. Buenas tardes a todos. Hoy día tenemos la alegría de empezar a prolongar de una manera muy concreta también el legado de la visita del Papa a Chile. La modalidad será la siguiente: presentarán los tres expositores, nos falta la tercera expositora que ya llegará, y una vez que hayan expuesto los tres, habrá un momento para consultas, preguntas, conversación, planteamientos que ustedes quieran realizar. Vamos a partir con Sebastián Zulueta, que está a mi izquierda, más a mi izquierda, que es ingeniero comercial y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es director ejecutivo de América Solidaria Internacional, donde lidera una red de voluntarios que trabaja por la superación de la pobreza infantil en América. Muy bienvenido, Sebastián. Ahí tiene el micrófono, es tuya la palabra. Gracias. No sé si va el video que iban a mostrar al principio con las cuñas o... ¿No? ¿Ahí? Perfecto. Bueno, solo para aclarar, el tiempo son 15 minutos, ¿no? ¿Sí? Muy agradecido de la invitación. Soy Sebastián, padre de 4 hijos, casado con Ignacia. Y me he dedicado desde que salí de la universidad al mundo social, a trabajar en la sociedad civil, en el mundo de las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, en temas de aprendizaje-servicio o pedagogía de la solidaridad,
y últimamente en temas de voluntariado internacional y cooperación internacional. Y estoy honradísimo de estar en este espacio, un poco comentando y haciendo algunos símiles entre lo que plantea el Papa y lo que nosotros hemos vivido en América Solidaria. Y cómo vemos a los jóvenes y cómo veo yo también desde mi prisma católico a los jóvenes. El Papa hace un piropo al principio de su discurso y alaba a los jóvenes de este Chile que han empezado a esparcir su trabajo por distintas partes del mundo. Y por supuesto uno cuando escucha esas cosas, uno dice, ¿se refiere a nosotros? Bueno, pero ahí en realidad hay miles de organizaciones que efectivamente, como Techo, que tal vez es una de las más pioneras que traspasó las fronteras, América Solidaria, Fútbol Más, Africa Dream, puras organizaciones de jóvenes chilenos que están diciendo las personas más importantes son las personas que viven en situación de pobreza y da lo mismo cuál es su patria. Es importante preocuparse por esas personas independientes de dónde están. Y después hace este llamado a interpelar y de repente usa unas frases bien fuertes. Cita una frase que una persona le había dicho, me imagino que ustedes ya lo leyeron, pero dice, cuando una persona le decía, cuando a mí me hablan de la Santa Madre Iglesia, yo pienso en la Santa Abuela Iglesia, como que se quedó en el pasado. Y de ahí empieza a derivar esta reflexión que termina en esta invitación a los jóvenes, es decir, los invitamos a que nos interpelen. O sea, la petición es a que nos interpelen. Y quería... Hola, muy bien. Y quería contar una historia que nos pasó en América Solidaria y que es una historia bien interesante porque marca los 15 años que hemos estado trabajando y después quisiera sacar algunas relaciones. Cuando llegamos a Haití, en el año 2002, había una clínica que estaba alojada en un lugar donde habían unos padres escalabrinianos y había una posta, la Clinique Saint-Esprit, que abría 15 días al año con voluntarios de Estados Unidos. Y vimos lo que pasaba ahí y dijimos, bueno, tal vez podríamos ayudar y ver si es que pudiéramos conseguir médicos, enfermeras, odontólogos que vinieran acá. Y hablamos con el padre, Joseph, y le dijimos, ¿qué pasaría? Y él dijo, están locos, o sea, de Chile van a venir aquí a Haití, pero si Chile está en el sur del mundo, él era italiano, y asumimos el desafío. Y desde el año 2002, un equipo de 6 profesionales de la salud estuvieron yendo a la Clinique Saint-Esprit hasta el año pasado. Al principio no había nada. El año pasado había un director médico haitiano, habían 36 trabajadores, habían protocolos, habían voluntarios de distintos continentes trabajando en ese lugar. ¿Qué hace América Solidaria? Fortalecer organizaciones territoriales en los lugares más pobres del continente para que puedan cumplir su propósito. Pero no todo es tan simple y tan lindo. Como a los 7 años, los voluntarios que estaban en el triage decidiendo a quiénes iban a atender, porque llegan todas las mañanas, se arman unas filas de como 150 personas y por tiempo tú tienes que entregar 60 fichas y no alcanza para más.
Entregaron las 60 fichas, pasaron las personas adentro y se ponían en cualquier parte, paradas, apoyadas en una pared, en unas sillas rotas. Y un día, en ese proceso, una mujer muere. Una mujer muere esperando ser atendida, sentada en un sofá roto, bajo el sol. Y no había un director médico, no habían protocolos, no habían trabajadores haitianos y no había ninguna persona que les tradujera del creol al español lo que decían las personas. Y si bien ellos trataban de aprender rápidamente, recién a los 6 meses tú podías dominar el idioma. Y eran 6 voluntarios que eran los únicos trabajadores, más unas hermanas que habían estudiado enfermería. Y estos 6 voluntarios se fueron a paro y paralizaron la clínica durante 3 meses. Y durante 3 meses una comunidad que necesitaba ser atendida no fue atendida. Durante 3 meses la tensión que se dio entre quienes sostenían la clínica y los voluntarios y nosotros fue creciendo. De repente hablábamos con el sostenedor, el señor Gordon, y nos decía, yo voy a cerrar la clínica y ustedes tienen que obligar a los voluntarios a que vuelvan a trabajar, hagan su voluntariado. Y nosotros les decíamos, nosotros estamos con los voluntarios, porque ellos están pidiendo que haya un traductor, están pidiendo que hayan protocolos básicos, que ellos pueden hacerlo, están pidiendo que haya un director haitiano con conocimientos de salud. Ese era su petitorio. A los 3 meses, cuando la tensión estaba arriba, aceptaron la petición. Y ese fue el punto de inflexión en que la Clinique dejó de ser una organización de voluntarios y empezó a ser una organización profesional y terminó en lo que yo les conté. ¿Por qué traigo esta historia acá? Porque esos voluntarios eran jóvenes. Esos voluntarios y voluntarias eran parte de una organización que estaba viviendo una crisis profunda. Esas voluntarias y esos voluntarios estaban sufriendo como todas las personas de la clínica, voluntarias, las hermanas, el padre, la comunidad, todos sufrieron por igual, ninguno más que otro, pero estaban sufriendo. Y esos voluntarios se atrevieron a interpelar a la organización y lograron un cambio. Yo creo que esta interpelación a la que nos invita y a la que invita el Papa a los jóvenes, nosotros deberíamos hacerla un eco, deberíamos ponerle amplificación, pero deberíamos poder también orientar un poco esa interpelación. Yo creo que al igual que la Clinique, en ese momento nuestra iglesia, hoy día, está atravesando por una crisis, la que nos contaban recién. Hemos sufrido todos por igual. Y muchas personas no solo han amenazado, sino que han decidido cerrar sus clinics espirituales. ¿Cómo orientar esa interpelación? Y aquí me baso un poco en lo que yo sé más hacer, y es organizar, coordinar a jóvenes para que puedan lograr algo en común. En nuestro caso, superar la pobreza infantil en el continente. ¿Cuál es la primera pregunta que se hace una organización social y que yo creo que debiera ser la pregunta que nosotros ayudáramos o acompañáramos a hacerse a los jóvenes para que puedan interpelar? La primera pregunta
que se hace una organización social es cuál es nuestro propósito. Y el propósito lo es todo. El propósito es lo que te permite en la mañana levantarte y decir, voy a trabajar desde muy temprano y seguramente hasta muy tarde, ganando un sueldo seguramente mucho más bajo de lo que podría estar ganando en otra parte, con problemas seguramente con difícil solución, y aún así me levanto con una sonrisa y estoy feliz de hacerlo. El propósito es lo que te permite hacer eso. Si yo preguntara, por ejemplo, y hagamos un ejercicio, en una palabra, ¿cuál es el propósito de nuestra religión católica? En una palabra, qué difícil. ¿Quién se atreve a 2 o 3 personas que digan solo una palabra, no más de una palabra? Amar. ¿Quién más? Amar. Misericordia. Servicio. Respetar. Amor. Acompañar. Cambio. Si ese es nuestro propósito, por supuesto lo podemos después escribir como si fuera una misión. Tal vez una palabra que puede resumir todo esto es la primera, que incorpora todas las anteriores. Nuestro propósito es amar. Y todas las demás pueden seguir en la elaboración de la frase. Eso es. Digámosle a los jóvenes, no hay interpelación posible que no nos conduzca a poder amar de mejor manera a todas las personas y a nuestro planeta, como también hoy día valientemente nuestra iglesia está diciendo. Esa es la primera pregunta. ¿Me quedan? Queda como 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. 2. Perfecto. Y en ese sentido, yo les diría a los jóvenes que aquí no está en juego el bienestar de la Iglesia Católica. Yo le diría a los jóvenes que den la vida por trabajar, porque nuestra Iglesia Católica se fortalezca, no para que la Iglesia sobreviva o salga bien de esta crisis. Yo le diría a los jóvenes, tomen conciencia que lo que está en juego es el propósito. Y el propósito es el que nos mueve. El propósito de amar, el propósito de trabajar incansablemente porque ninguna persona sufra en nuestro planeta, debe ser lo que cada joven rece y se desafíe en las mañanas, debe ser también lo que haga cada día cada joven, y en la noche ojalá que evalúe en qué medida yo pude aportar a que haya más amor en este mundo, a que haya más ayuda, a que haya más misericordia. Hoy día la Iglesia Católica, sí, está en crisis, pero no miremos a la Iglesia como si fuera un fetiche, como si fuera la organización lo más importante o lo importante. Lo importante es nuestro propósito común, y eso en las organizaciones sociales se llama causa. Esa debe ser la causa que nos movilice y que nos permita decirle a los jóvenes no se rindan y recuerden cuál es esa clave que nos decía el Padre Hurtado y que recuerda el Papa para poder volver a conectarse al Wi-Fi espiritual. Y es justamente la pregunta del Padre Hurtado: ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? Y la respuesta sería seguramente amar. Muchas gracias, Sebastián. Ahora vamos a escuchar a nuestro segundo expositor, Francisco Elorrieta, ingeniero comercial, egresado de la Pontificia Universidad Católica. Él estuvo a cargo del área de voluntarios de la visita papal. Debió organizar cerca de 15.000 voluntarios
y actualmente el director de la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Padre. Yo quería decirle unas palabras quizá un poco más testimoniales de lo que me tocó a mí vivir con la visita. Yo estaba trabajando de lo más tranquilo, de lo más bien, en la Pastoral de la Católica el año pasado, y me parece que tipo junio, no me acuerdo muy bien, me llega un WhatsApp de un número desconocido y me dice: hola, soy el obispo tanto, me gustaría conocerte, ojalá puedas venir a una reunión al arzobispado. Yo veo este WhatsApp y estaba cachando un poco nada, y vine al arzobispado, entro a una oficina y estaba Monseñor Fernando Ramos, no sé si se acuerda, Monseñor, con Javier Peralta, y me dicen: bueno, viene el Papa a Chile y nos gustaría que tú seas parte de la comisión que va a organizar esta visita, y estamos viendo si te puedes hacer cargo del área del voluntariado. Entonces yo, no sé si se acuerda, pero entre comillas me fui de espaldas, dije: chuta, pero bueno, yo tengo experiencia en trabajo con voluntarios, pero solamente en la pastoral, soy muy joven. Bueno, y después de varias entrevistas que ellos también confiaron mucho en mí, yo también lo recé, lo pensé mucho, dije que sí, y junto a Ronald Bound nos hicimos cargo del área del voluntariado. Entonces estábamos ahí, nos mirábamos con Ronald y decimos: ya, vamos a hacer el voluntariado papal. ¿Qué hacemos? Empezamos a armar un equipo y juntamos a 6 personas al principio para ver cómo íbamos a distribuir las diferentes tareas, diferentes áreas de trabajo, y hicimos 3 áreas y ahí empezamos a meter a más gente y llegamos a un equipo de 46 personas. Y esos 46 son los que organizamos el área del voluntariado. Todo nuestro trabajo se traducía después en 500 coordinadores de voluntarios, y esto a su vez en 21.000, no 15.000 padres, 21.000 voluntarios los que fueron el total de inscritos. Todo este trabajo de juntar a toda esta gente, de armar estructuras, de convocarlos, gestionarlos, organizarlos, todo teníamos que hacerlo en 6 meses. Y al principio no teníamos nada, partimos siendo solo esos 6. Y cuando ya quedaba más o menos un mes para la visita, tipo diciembre, que quedaba mucho trabajo y muy poco tiempo, me empezó a pasar que empecé a ver el trabajo de lo que nos quedaba para hacer desde el punto de vista de la eficiencia. Y yo me empecé a poner como un Excel, como todo era eficiencia. Y me pasó que cuando llegó el Papa, y yo siempre pasaba por todos los lugares donde iba el Papa, iba antes y hacía un recorrido por todos los lugares donde iban a haber voluntarios, para ver que todo estuviera en orden. De repente estaba caminando por una parcela o por algún lugar y me topo a un voluntario que estaba llevando a una señora mayor al baño, que la estaba ayudando. O a una voluntaria que le estaba dando una botella de agua a otra persona que estaba sentada porque se había desmayado. Yo dije: chuta, como que dejaron de ser un poco como grandes números, porque antes, por ejemplo, si alguien me decía: oye, para la parcela tanto del Parque O'Higgins necesitamos 750 voluntarios, y podemos poner 751 o 649. Yo decía: da lo mismo, pon cualquiera, échale para adelante, había que sacar la pega. Pero en el minuto en que vi a ese voluntario o a esa voluntaria dándole agua, dije: no es uno más, no es esa diferencia marginal de un voluntario dentro de 21.000 y tanto. Es una inmensidad más. Quizás ese voluntario estaba teniendo una experiencia de encuentro con Cristo por ponerse a ese servicio. Era un infinito más que se sumaba al voluntariado, no era uno más, esa diferencia marginal. Y me di cuenta que la visita no podíamos medirla con los parámetros de la tierra. No era con ese parámetro de cantidad de personas que nosotros teníamos que empezar a medir la visita o empezar a medir el voluntariado, era con cuánto estábamos transformando corazón a corazón, persona a persona. Muchas veces después de la visita me han preguntado: oye, Francisco, tú que estuviste metido, ¿a qué vino el Papa a Chile? Yo al principio trataba de sacar una respuesta, algo decía, con algo engrupía, pero me di cuenta que no tenía idea a qué había venido el Papa. Y creo que sigo sin tener idea, porque me di cuenta que no puedo medir esta visita con parámetros de nosotros. Y quizás el Papa vino a buscar a ese voluntario 751. Quizás un amigo que conocí en la organización, que él es no creyente o agnóstico, me dijo que al final de la visita había sentido un renacer en su corazón.
y era posible que ahora entrara en un proceso de conversión. Quizá el Papa vino a buscarlo a él. Quizá el Papa vino a buscar miles de otras conversiones de personas que no tenemos idea de quiénes son. Quizás la crisis que estamos viviendo hoy día en nuestra iglesia y la tremenda oportunidad esperanzadora de tener una iglesia renovada es fruto de la visita del Papa. No sabemos a lo que vino el Papa. Pero lo que sí sabemos es que vino con un mensaje. El Papa vino con un mensaje, y un mensaje para nosotros, un mensaje para Chile, para el Chile de hoy, no con palabras como bonita, buen discurso que sirve para cualquier visita en cualquier parte del mundo. Nos vino a decir algo a nosotros, a los jóvenes de Chile, a nuestro gobierno, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos. Le dijo algo a los del norte, a los del centro y a los del sur. Y cuando yo leía, ya después, con más tranquilidad, más reflexión, todos los discursos del Papa ordenados, me di cuenta que el Papa constantemente trata de hacer que nuestra fe sea más cercana, que nuestra fe sea más humana, más humanizante, y que la religión católica no esté al servicio de una doctrina o de normas morales, sino que esté al servicio del hombre, al servicio de nuestra felicidad. Y para eso, la Iglesia tiene que tener en su centro el amor, lo que decía Sebastián, el amor, en su centro a Jesús. Y este tremendo desafío que plantea el Papa, bien transversalmente en todos sus discursos, si es que a alguien hace responsable de este desafío de hacer que en el centro de la Iglesia esté Jesús, es a los jóvenes, a nosotros. El Papa nos dice, que estaba en el video, ¿cuánto necesita la Iglesia chilena que nos muevan el piso, nos ayuden a estar más cerca de Jesús? Me diría, chuta, los jóvenes tenemos la responsabilidad, el Papa nos dice que hagamos que la Iglesia esté más cerca de Jesús. ¿Cómo hacemos esta cuestión? Y ahí el Papa también nos da una pista. Nos dice que cuestionemos las cosas, que cuestionemos nuestra vida de fe. A veces podemos estar viviendo nuestra fe de una manera como con inercia. Siempre me lo enseñaron así. Mi familia es católica, entonces desde chico que me enseñaban y yo vivía así de esta manera. Cuestionémonos las cosas, busquemos respuestas. Y en esto los quiero invitar a todos los jóvenes que están acá, que seamos exigentes y que no nos quedemos tranquilos con una respuesta solamente porque venga con alguien que tiene autoridad. Quedémonos tranquilos única y exclusivamente cuando esa respuesta nos haga sentido desde el punto de vista del amor, cuando nos haga sentido desde la persona de Jesús. El Papa nos dice, para cerrar esta idea, necesitamos que nos interpelen. La Iglesia necesita que ustedes saquen el carnet de mayores de edad, espiritualmente mayores, y tengan el coraje de decirnos, esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que seguir, que es el que hay que hacer, esto no va, esto no es un puente, es una muralla. Cuestionémonos las cosas, busquemos respuestas y seamos exigentes. Y si que empezamos a hacer esto, vamos a empezar a ponernos idealistas. Típico de los jóvenes, vamos a empezar a soñar, vamos a decir, oye, queremos una iglesia más unida, queremos una iglesia más cerca de Jesús, una iglesia más santa. Y vamos a empezar a soñar alto. Y algunos nos pueden decir, como nos decía el Papa, como que nos pueden caer y nos digan, piensa así porque es joven, como nos decía el Papa, o ya va a madurar. Y si es que nos dicen eso, como que lo típico que nos puede pasar es que uno diga, ya, ¿sabéis qué? Filo. Si en verdad todos sabemos que la iglesia es súper difícil que cambie, yo soy uno más, uno menos, yo no voy a hacer que la iglesia cambie. Así que, filo, ¿para qué voy a seguir hinchando? ¿Para qué voy a seguir buscando respuestas? Bueno, y ahí se me viene a la mente el mensaje que tanto nos dice el Papa a los jóvenes, que es que seamos protagonistas, que seamos los protagonistas del cambio. Cuando yo pensaba en el protagonismo, y el Papa decía, sean protagonistas, y yo decía, ya, yo tengo que ser protagonista, soy joven, tengo que ser protagonista, y el Papa nos dice que nosotros digamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo se tienen que hacer las cosas más o menos, y empecé como a inflarme así. Y dije, oye, se me está confundiendo, se me está como envenenando este concepto del protagonismo con la soberbia. Y me di cuenta que el protagonismo que nos invita el Papa no es el protagonismo el de la película de Hollywood, el que aparece todo el rato, el que hace que la película tenga un final feliz, el rockstar de la película. Tampoco el protagonista, que esto nos puede pasar mucho, es el que organiza todo, el que organiza una misión, el que organiza un trabajo social. A veces nos podemos sentir ahí al tiro protagonista porque estamos haciendo algo bueno. Ser protagonista es jugársela por lo que creen, por el propósito, por la causa. Ser protagonista no es esperar a que las circunstancias se pongan como en favor de ese propósito o esa causa que tenemos. Es hacer que esas circunstancias se pongan en favor del propósito.
es hacer que las cosas pasen. Y cuando pensaba en esto me acordaba de un experimento que una vez vi en Facebook de un profesor que dice que un dominó, cuando se cae, puede botar a otro dominó que sea 1,5 veces más grande. Esto es un 50% más grande y más pesado. Y pesca una pinza y toma un dominó de 5 milímetros, medio centímetro. No se ve en el video. 2 minutos, chuta. Estoy terminando. Pesca el dominó con la pinza, lo pone en el suelo, en una fila de dominós cada vez más grande, y el último dominó eran solamente 13. El último dominó medía más de 1 metro y pesaba más de 50 kilos. Y con la misma pinza va a botar el primero, cuidadosamente lo bota, empieza a caer uno tras otro, y finalmente el grande, el de 50 kilos, cae y hace ruido. Y uno diría, ¿quién es el protagonista en el video? El grande, pues sí, cuando aparece el video, lo único que uno mira es el grande, el que más aparece, el que más se ve, el que más hace ruido. Uno dice, ¿qué va a pasar con el dominó grande? Se va a caer, y cuando se cae es, oh, se cayó el grande. Él pareciera ser el protagonista, pero él cayó porque cayó uno antes que él. El verdadero protagonista es el primero, el chico, el que casi no se ve, el que hizo que todo esto pasara. Así que bueno, los quiero invitar a que seamos protagonistas, a que seamos que de repente con cosas muy pequeñas que hagamos que las cosas pasen, y eso puede tener consecuencias gigantes, botando finalmente el dominó grande de 50 kilos. Seamos protagonistas, hagamos que las cosas pasen. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora es el turno de Bárbara Soto, periodista de la Pontificia Universidad Católica, también profesora de lenguaje en la Universidad Finisterra y actualmente seremi de Educación de la región metropolitana, fundadora de Yo Elijo, orientado a apoyar a jóvenes de sectores vulnerables en su ingreso a la educación superior. El 2015 recibió el premio Mujer Impacta y el premio Emprendedores ASECH. Bárbara, muy bienvenida, está en tu casa. Muchas gracias por invitarme primero. Saludarlos a todos, no hay nada que me haga más orgullosa y con más esperanzas que verlos aquí, porque quien está aquí hasta ahora, un jueves, donde muchos jóvenes podrían estar en otra situación, el jueves es el pequeño viernes, así que podrían estar en otro lado, están aquí. Y eso nos da mucha esperanza. Y quienes hoy trabajamos en políticas públicas, en gobierno, estas cosas nos emocionan porque uno siempre ve pequeñas luces en el camino. La primera frase que yo elegí también fue el de ser protagonista. Yo imaginé que íbamos a poder coincidir en algunas frases. En algún momento un amigo me dijo que la vida está dividida en dos personas, entre dos tipos de personas, los espectadores y los protagonistas. Y yo creo que no es como que un día en la vida uno se levanta y dice voy a ser protagonista, sino que yo siempre he creído que en la vida uno viene con un propósito. Y si uno cumple ese propósito, ya es protagonista. Y cuando yo estudié periodismo y yo quería que en la introducción dijeran que era periodista y profesora. Porque yo estudié periodismo amando ser periodista, elegí ser periodista. Mi mamá dice que desde los 4 años yo andaba con un micrófono queriendo ser periodista, entrevistando a la gente, cantando, bailando y todas esas cosas. Pero cuando yo puse un pie en la sala de clases, que yo siempre digo, Dios me puso aquí, y a veces suena súper ególatra, y en algún momento yo fui candidata y yo cuando contaba esta historia me decían mis asesores, esto suena muy ególatra, que Dios te haya traído al mundo para algo. Pero yo sé que ustedes que comparten mi religión entenderán que yo me refiero solo al propósito, que todo pasa por algo en la vida. Y esa es la historia que yo les voy a ir contando y cómo cada frase que dijo el Papa le hace sentido a la historia de cómo llegué a trabajar en el servicio público. Y cuando yo, miren, el mail de un programa que se llama Enseña Chile, que hace que niños profesionales, jóvenes profesionales de una carrera se metan a la sala de clase y lo transformen en todo, no me llegó a mí. Le llegó a un amigo que me imagino que en esa instancia de la vida estaba por algo en mi vida, le llegó a él, yo lo leí de copuchenta, postulé, seguí todo el proceso sin saber a lo que estaba postulando y de repente cuando me vi en la sala de clase yo dije, ¿qué hago aquí en la cordillera? Nunca había pisado Peñalolén, yo había crecido en Iquique, así que con suerte había pisado alrededor de la Universidad Católica, que era en la Alameda con Portugal. Cuando llegué a Peñalolén nunca había estado en Peñalolén, pero yo puse un pie en la sala de clase y me di cuenta del propósito que yo tenía y que era
hacer que los niños creyeran en ellos. Llegué a una comuna donde los niños no creían que podían ir a la universidad. Y habiendo yo venido de una situación no acomodada, sino más bien del esfuerzo de mis papás, a mí desde el día 1 mis papás me dijeron que podía hacer lo que yo quería hacer siempre que me esforzara. Y ahí me di cuenta que a los niños les habían dicho que no era posible. Y hace 10 años en Peñalolén habían 2 niños que habían ido a la universidad o a la educación superior. Y en una sociedad donde a veces uno se mueve en un mundo de lo que le parece muy obvio, porque yo fui a un colegio subvencionado, pero en el que nos dijeron siempre que era obvio que teníamos que ir a la universidad, había una comuna entera donde les habían convencido a los niños no solo de que no era posible, sino que tampoco era opción, nacieron sin la oportunidad de hacerlo. Y ahí descubrí que esa era mi misión en la vida, hacer que esos niños descubrieran que era posible. Y ahí yo calzo con la palabra del Papa cuando dice ser protagonistas. Yo creo que uno tiene que encontrar una misión en la vida. Y ahí calzo con otra frase donde dice que uno no puede pensar que no le hace falta a nadie, porque siempre uno le hace falta a alguien, uno vino por algo al mundo. Y es más allá de uno, sino alrededor. No necesariamente tenemos que cambiar el mundo, América, Chile, sino que uno puede quizás no cambiar el mundo, pero el círculo en el que uno se mueve. Y todo genera un efecto dominó. Hoy en Peñalolén, mis niños de la primera generación que entraron a la universidad han cambiado la historia de Peñalolén. En los colegios municipales es un obvio ir a la universidad. Y solo han pasado 10 años o 9 años. Y quizás 9 años parece una eternidad porque en entremedio hemos perdido muchas generaciones. Pero hay muchos niños y una comuna entera puede cambiar porque llegó una niña de 21 años a decirles que era posible ir a la universidad, que era posible soñar. Y en ese sentido, la vida me fue como llevando a distintas partes y terminé haciendo un programa. Y en esto te voy a decir que fue con Orrego. Con el intendente, que bueno, fue intendente, hoy es nuestra Carla Rubilar, el exintendente creyó en mí siendo una niña y dijo, vamos, revolucionemos esta cuestión, que era alcalde de Peñalolén, y transformamos. Luego llegó otra alcaldesa que sacó mi programa en la comuna, y cuando yo vi llorar a mis alumnos, llorar a los apoderados, yo decía, Dios no me puede estar haciendo esto. Yo me acuerdo de ese momento y me emociono porque tenía 100 niños en el programa y yo les tenía que decir que el programa no seguía y que probablemente no iban a cumplir su sueño. Y no lo hicieron, no entraron a la universidad ese año. Y yo me acuerdo que yo lloraba y decía, no puedo creerlo, lloraba, decía, no puedo creer que hayan cerrado el programa. Y le suplicaba a la alcaldesa y me veía así como humillada suplicando que el programa sobreviviera. Y perdimos esa generación. Pero porque pasó eso, yo llegué a después ser candidata a Peñalolén, porque yo dije, no me van a hacer esto a mis niños, se va a arrepentir, alcaldesa, si me hubiesen visto. Llamé a todos los políticos, nunca lo había visto en mi vida, ayúdenme a recuperar, y no pude recuperarlo. Pero como los políticos son vivos, me dijeron, Dios, todavía me acuerdo, una amiga que me dijo, Dios ha puesto en tu camino, yo soy de la UDI, Dios quiere que seas candidata a alcalde. Y a mí cuando me dicen Dios, yo digo, soy candidata a alcalde. Una semana después era la enemiga número 1 de la alcaldesa, candidata a alcalde, vendí mi departamento, por el cual me había sacrificado mucho, perdí la elección y perdí el departamento. Y parece muy divertido, todo el mundo se ríe y todo, ay, ¿cómo pudiste vender tu departamento? Pero yo lo vendería 500 veces más y ahora soy arrendataria y vivo con una amiga y bueno, y empecé de nuevo 10 años atrás. Y en ese sentido yo no tengo hijos y todo, y me pesa no tener hijos, pero también digo, si tuviera hijos quizás no hubiese podido arriesgarme así. Y es cuando uno se da cuenta que todos los puntos conectan. Y me arriesgué y perdí las dos cosas, pero lo habría 20 veces porque hubo 14.000 personas que solo en 2 meses de campaña creyeron en mí. Y por primera vez se vieron tantos jóvenes votando. Y por mí votaron 2 grupos, adultos mayores y jóvenes. Y la población que más votó por mí fue la Hormida, que es la población conocida históricamente más de izquierda. Y eso me hacía muy feliz. Porque mi proyecto no convocaba a la derecha, que ya casi no existía en Peñalolén, sino más bien convocaba como a un grupo que quería un fin.
Y así fui candidata a alcaldesa, perdí, después dijeron, ¿de dónde vamos a sacar todos estos votos en Peñalolén? Ya sé candidata a diputada, y yo, bueno, ya sí, Dios quiere que sea candidata a diputada, voy a ser candidata a diputada, voy a llegar al Congreso y voy a cambiar el país. Fui candidata a diputada, perdí. Y entonces, y les juro que a esa altura yo, claro, me había ganado todos estos premios que usted dice, padre, entonces mi mamá decía, esta niña se va a morir el día que pierda, si viene ganando desde el concurso Cueca en primero básico hasta no sé qué. Y no fue así, y yo entendí, no derramé ni una lágrima, y entendí que Dios me había puesto en el camino para llegar a hacer lo que verdaderamente amo, que es la educación. Y ahí estudié pedagogía para que nunca nadie me dijera que no era profe y que mi voz no valía lo mismo que valía la de otros revolucionarios. Y por eso yo, mi frase favorita, mi segunda frase favorita fue lo del amor a la patria. Porque una vez en el camino pierde departamentos, me imagino que habrán perdido y perderán, porque usted es muy joven, en el camino de ayudar a otro y pierde amigos que no lo entienden. Y yo me acuerdo que en el primer tiempo mi papá no me hablaba porque yo estaba en Peñalolén y después hice una escuela en la cárcel. Así que imagínense, mi papá, ¿te gusta el deseo? ¿Te gusta ir a meterte a la cárcel? ¿Vas a morir? Y yo le respondí un día, sí papá, voy a morir en la guerra. Si muero en la cárcel, muero en la cárcel, y si no, voy a morir cuando Dios quiera que muera. Y además yo siempre digo a mi papá, yo no quiero que lloren si yo me muero antes de usted, porque yo he esperado este momento toda mi vida. El encontrarme con Dios, y cuando Dios me quiera llevar, me va a llevar en el momento en que Él quiera llevarme. Y ellos no entienden porque no son tan católicos como yo quisiera además. Pero en ese sentido, yo creo que el amor a la patria es de verdad lo que los tiene que mover. Y la patria no significa cambiar Chile, significa cambiar el de al lado, que genera un efecto dominó, así como el que decía Francisco. Entonces, esa fue mi segunda favorita. Y mi tercera es que madurar es aceptar la injusticia y es creer que nada podemos hacer. Cuando yo llegué a ser Seremi de Educación, como yo soy joven y mujer, a veces hay prejuicios en nuestra sociedad, no a veces, muchas veces. Y decían, esta niñita que fue candidata, que perdió y no sé qué, y además como es mujer y puede ser chillona, y yo soy súper contenta, entonces también es tonta porque es demasiado feliz, y todas las cosas que las mujeres mismas a veces nos castigamos nosotras mismas. E imagínate, soltera, tiene 32 años, tiene hijos, imagínense su vida. Entonces, cuando llegué a ser Seremi, claro, a Pitutá, el diario dice perdió y por eso es Seremi. Y usted es periodista, ¿qué hace aquí? Y el Liceo Carmela Carvajal se quiso ir de paro porque yo era periodista. Y yo soy profesora de lenguaje y con título en mano, y soy feliz de ser profesora y orgullosa porque es la carrera que yo elegí con mucho más conciencia. Y entonces una ex autoridad dijo esto: el único pelambre que tenía un mes y medio, que es un récord, que el pelambre es harto en el servicio público. Dicen, esta niñita hiperventilada a los 6 meses. Entonces, a mí me encantó el pelambre. Me encantó porque efectivamente creen que cuando uno es joven, como dijo el Papa, uno es tonto, uno es idealista. Eso me decían cuando llegué a Peñalolén, esta niñita tonta que viene del barrio alto, cree que los niños van a cambiar y nunca, porque son los niños que... Y logramos que sí cambiaran. Y en la cárcel igual, no lo vaya a lograr nunca. Y hoy tengo a Hans, que es un niño que era considerado delincuente peligroso. Niño no, yo les digo niño, pero ya tiene casi 30. Y está estudiando en la Católica y tuvo 750 puntos. Entonces, yo les comento a todos que me dijeron hiperventilada. 2 minutos, sí, con esto termino. Porque a mí me encanta que me pelen por hiperventilada. Yo prefiero que me pelen por hiperventilada que por floja, que es lo que la gente cree del servicio público. Así que yo los invito a ver a mi Seremía, que está absolutamente hiperventilada, del primero al 5º piso, los 442 funcionarios, porque es mi sello. Yo soy hiperventilada y creo que la educación necesita hiperventilación. Entonces, yo no me voy a convertir en una autoridad que es la que quiere la gente que yo sea, porque también me dijeron, si el alcalde le pide un favor, tiene que él ir a verla, porque usted le tiene que hacer el favor. Y no, pues, porque que me echen si no están de acuerdo conmigo. Pero a mí el presidente me dijo, tú tienes que estar en terreno, y entonces si el alcalde me pide, yo aprovecho y le digo, ya alcalde, yo voy, porque yo suelto las subvenciones, hago hartas cosas que a los colegios les conviene. Entonces yo digo, yo voy, pero si usted me invita a un colegio.
Entonces sí estoy en terreno, porque el dolor, chiquillo, solo se puede sentir cuando uno está en terreno. El verdadero dolor y el verdadero amor solo se puede sentir cuando uno vivió ese dolor y vivió ese amor. Y la mejor frase que yo aprendí, no una frase, la mejor lección que yo he aprendido en este tiempo en que he dejado mi vida por otros y que me hace muy orgullosa es que cada uno vive su propia guerra. Nadie es tan feliz como parece, y también lo dijo Sebastián, cada uno vive su propio dolor y nadie es como es porque es como es. A veces me dicen, este niño le pega a todos los niños, entonces los papás se van a paro y no llevan a los niños al colegio, porque el otro niño les pega. Y yo les digo, recuerden que es un niño y que un niño que le pega a todo el resto de los niños, probablemente en su casa está viviendo un propio infierno. Entonces en ese sentido los llamo a la empatía y con eso me voy a quedar en el último, en que nosotros nunca vamos a estar solos, porque los que creemos en Dios, que somos unos privilegiados, tenemos una compañía eterna. Entonces, cuando alguien les diga que no es posible, que son muy jóvenes, muy idealistas, que nunca se va a cumplir algo y que nunca van a lograr algo que parece imposible, yo los invito a la revolución, porque la mejor revolución y la verdadera revolución se vive en la calle. En mi caso, en la sala de clase. Muchas gracias, padre. Bárbara. Un aplauso también, ¿cierto? Agradecemos a Bárbara, a Francisco y a Sebastián. Vamos a pedirle a Natalia y a Lorena que con los micrófonos comencemos un pequeño conversatorio, siempre a cargo de Monseñor Cristian, para que podamos dialogar de esto mismo, alguna pregunta, responder, estar ahí. Será un micrófono por sector, ya piden la mano, se presentan de dónde viene, algún movimiento, a quien representan, y luego hacen la pregunta, ¿ok? Acá. Hola, soy Tere Domínguez, periodista también. Trabajo en el Departamento de Comunicaciones del Opus Dei en Chile. Me ha tocado también trabajar en el servicio público. Trabajé en terreno en programas del Consejo de la Cultura. Me fascinó la ponencia de todos ustedes. Y la pregunta que le hago a todos, en el fondo, sobre todo a los tres expositores, es ¿cuál es el anhelo que han visto ustedes en terreno por parte de los jóvenes? No lo que creen ustedes a partir de su experiencia como jóvenes, sino lo que han visto ustedes en terreno. Yo veo que Bárbara habló de ese sueño de ser profesional, ¿no es cierto?, de ser alguien. Pero me gustaría que nos pudieran compartir en el fondo eso básico, si pueden decir dos, que sea, etcétera. Gracias, Tere. Partimos por Sebastián. A ver, yo creo que hoy día los jóvenes, yo veo, en primer lugar, su anhelo es comerse al mundo, pero para transformarlo en un mundo mejor. Eso es muy potente. Quieren tomar el sartén por el mango y decir, yo fui parte de quienes lo hicieron posible. Y lo segundo es que quieren herramientas concretas para echar en la mochila, para, desde su libertad, que la protegen a toda costa, con esas herramientas ir moviéndose por distintos mundos, por el mundo de la sociedad civil, por el mundo de la academia, por el mundo de la empresa, por el mundo o del emprendimiento y por el mundo público, da lo mismo. Esas herramientas que me sirvan en cualquier lugar. Entonces, en nuestro trabajo tenemos que darles, no empoderarlos, darles poder. Y ahí yo creo que tenemos un gran desafío de cambiar la forma en que se toman las decisiones. Y hoy día hay organizaciones gigantes y pequeñas que están innovando, por ejemplo, en Amazon, en Zappos, que son empresas gigantes alrededor de todo el mundo. Las decisiones se toman por consentimiento. El 30% de las escuelas públicas en Alemania, las decisiones se toman por consentimiento y cada niño puede aportar a ese consentimiento y cada niño puede cambiar una decisión que toma el director de la escuela.
a través de metodologías que se llaman diseño circular o gestión dinámica. ¡Wow! Pero también, no solo hay que dar poder, no empoderar, sino que también hay que saber que todo lo que hagamos tiene que ser en clave accionador. Tenemos que entregar. Yo creo que protagonista me queda corto. A mí me gusta más accionador, que sean accionadores de ese mundo que quieren. Son los que catalizan. Y yo diría que eso es entregar herramientas concretas que les permitan accionar. Francisco. Bueno, yo creo que contestaste muy bien la pregunta. Yo en los voluntarios papales, que es un poco más lo que me tocó conocer, después de la visita han mostrado muchísimo interés por seguir haciendo cosas, por seguir teniendo actividades para ponerse al servicio de los demás. Yo creo que a veces, quizás cuando uno está un poco como en el sillón de tu casa, no sabéis lo que significa ponerte al servicio de otro, pero cuando uno lo vive, como que se despierta una sed de ese servicio. Con los voluntarios hemos visto esa sed, pero lo que a mí también me llama un poco la atención es que es mucha pregunta, y nos preguntan mucho a nosotros, como al área del voluntariado, oye, ¿van a hacer algo? ¿Qué hacemos? Organícense algo. Pero quizás como que yo digo, están dependiendo como del área del voluntariado. Digo, ¿por qué no ellos se empoderan, hacen acción ellos y ellos lideran algo? Yo creo que ahí muy de la mano de lo que decís tú, Sebastián, que falta alguien que les diga y les dé las herramientas. Oye, tú puedes hacerlo, tú puedes ser el protagonista, tú puedes ser el que lleva a la acción, porque hay mucho interés. Hay interés, pero quizás falta que demos las herramientas para que ellos puedan empoderarse, darles el poder, digamos, para hacer las cosas. Bárbara. ¿Está? Ya. Yo creo que dos cosas. Uno, que crean en ellos. Yo creo que todos los jóvenes de cualquier sociedad quieren que crean en ellos. Que alguien les diga, tú puedes hacer esto, lo que sea. Yo siempre le digo a mi apoderado, si usted cree, es que mi hijo no sirve para ninguna cuestión, puro para darme rabia. ¿En serio su hijo no sirve para nada? Dígame en algo que es bueno su hijo, porque si usted cree que su hijo no sirve para nada, obviamente él también lo cree. No sé, su hijo será, mi hijo, bueno, no, sabe que solo sabe martillar cuestiones. Bueno, entonces usted, antes que él llegue del colegio, rompa una puerta para que el niño la martille. Porque en el fondo, si nadie les dice a los niños que son buenos en algo o cree en ellos, los niños se creen y crecen pensando que no sirven para nada. Y a ese niño que le dicen todo el rato que es feo, que es tonto, que es malo el curso, que en ese sentido voy a hablar de educación, ese niño efectivamente es muy difícil que sea exitoso, porque lo convencieron y le quitaron tantas fichas que en la vida no se arriesga a nada porque no quiere perder fichas. En cambio, a esa niña que le dijeron que era linda, que era increíble, que era la mejor del curso, que le va increíble, que es la reina del colegio, que esa niña le va a ir bien en la vida probablemente, porque le dijeron que era tan buena que se lo creyó. Y no importa cada vez que se arriesgue, porque cada vez que se arriesga pierde una ficha, pero tiene miles de fichas. Entonces yo creo que creer en los jóvenes es lo primero. Y segundo, una pasión. Yo creo que la pasión es lo único que salva a la gente. Lo veo en la cárcel, lo veo en la sala de clase, lo veo en el gobierno, en los profetas. Tener una pasión es lo único que en la vida nos va a salvar. Y en ese sentido yo siempre promuevo que el éxito verdadero es vivir de tu pasión. Si mi pasión es enseñar, yo quiero ayudar, yo quiero enseñar o yo quiero ayudar a que el resto mejore la educación. O sea, yo cuando estoy en la sala de clase me dan ganas de decirle al profesor, ya váyase, ahora voy a hacer yo la clase. Porque yo amo hacer clase, pero también hago lo que amo porque desde arriba puedo tomar decisiones que cambian la historia. Entonces, y en ese sentido lo que decían mis compañeros, pero una pasión, descubrir una pasión, que eso va a salvar a todos, en todas las edades. Muchas gracias, Bárbara. Otra pregunta. Acá. Tu nombre, de dónde vienes y la pregunta. Mi nombre es Marcelo Sandoval, soy sociólogo y
Básicamente quiero decir que también trabajo con jóvenes, pero el motivo que nos convoca acá es justamente, leyendo el discurso que hizo el Papa en su última visita a Chile, es el qué incomoda. Y en estos momentos tenemos que ver la situación que está ocurriendo a nivel social, con la Iglesia, y ver también de que no haya solamente una situación que sea autocomplaciente. Todo el mundo está interpelando a la Iglesia por la situación que está viviendo en estos momentos. Nosotros también como jóvenes queremos ver que haya una resolución al respecto cuando la Iglesia está involucrada en casos de abuso a menores, cuando la Iglesia está involucrada también en acoso a sus propios diáconos o feligreses. Y eso también, o sea, te genera un alejamiento, porque yo, sinceramente, yo vengo de una tradición salesiana. Yo también recojo mucho la trayectoria que hizo el cardenal Raúl Silva Enrique, el rol social de que tuvo la Iglesia contra la dictadura militar en los años 80, en el trabajo de las poblaciones. Respeto mucho al cura obrero, pero también tengo que ser súper franco de que a veces a nosotros los jóvenes nos molesta de que la Iglesia se entrometa en los cuerpos, de que también, o sea, se empiece a catalogar mal a la mujer que, por decirlo, que también tiene una opinión divergente y que, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Yo puedo creer, pero sí también estoy a favor del aborto, puedo estar a favor también de la diversidad sexual. Y unas cosas que nosotros tenemos como hoy en día como juventud de que el cambio social llegó para quedarse. E incluso dentro de los mismos feligreses también ver el tema del racismo que está ocurriendo hoy en día, porque eso también nos está haciendo vibrar como sociedad chilena. La pregunta es para el panel, o sea, ¿cuál es el nivel que ven hoy en día en la Iglesia Católica? Porque que la congregación esté en el Vaticano devela algo. Y eso también es ver también en qué nivel está la necesidad de progresismo que pueda tener esta nueva iglesia que está caracterizada por el Papa Francisco, o quedarnos netamente en una iglesia anacrónica que más que un lifting necesite una cirugía mayor. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. ¿Sebastián? Está buena la pregunta, se puso interesante. A ver, cuando les conté la historia de la Clinique, llegamos a palabras mayores. O sea, ahí eso podría haber explotado en cualquier momento. Y podría haber sido muy distinto. ¿Por qué? Porque la Clinique funcionaba como una pirámide, donde las personas que estaban en el terreno y que veían lo que pasaba en el día a día, sabían lo que tenía que ocurrir. Necesitaban un traductor, necesitaban un director médico haitiano. Y sin embargo, una persona en Estados Unidos era el financista y tomaba las decisiones. Era una pirámide altísima y lejísima, entonces no podía ver lo que estaba pasando. Hoy día, las organizaciones modernas que se han gestionado como se han gestionado las empresas o cualquier organización hace 100 años, están obsoletas. Están obsoletas. Y hoy día las empresas que mejor, y las organizaciones en general, que mejor les está yendo, son las que tienen elevados niveles de autogestión. El cuerpo humano, dice Gerard Endenburg, un gran ingeniero civil eléctrico, experto en cibernética, dice, si el cuerpo humano se organizara como las empresas actuales, como las organizaciones actuales, morimos en menos de un segundo. Más de 1 millón de decisiones nuestro cuerpo toma en cada segundo. Y si el cerebro, cabeza de la iglesia, el cerebro gerente general, el cerebro director ejecutivo, tuviera que tomar todas esas decisiones, sería imposible. ¿Cuántos comités para ver cómo funciona el sistema sanguíneo? ¿Cuántos comités el sistema respiratorio? No da, ineficiente total. Yo creo que no es necesario, si es que nosotros repensamos la forma de organizarnos en la iglesia, nosotros como laicos, nosotros como religiosos, todos juntos, y entendemos que tenemos que dar muchos mayores niveles de autogestión, que los que están en el terreno son los que saben. ¿Cuántos sabíamos? Si hubiéramos hecho una encuesta sobre el obispo Barros, más del 90% de los chilenos hubieran dicho es mejor que no esté ahí porque no le está haciendo bien a la iglesia. Y la cabeza que estaba en otro país no lo veía. Está bien. Mayores niveles de autogestión, una jerarquía de arriba hacia abajo.
también una jerarquía de abajo hacia arriba donde podamos ir eligiendo nuestros representantes que decidan juntos con quienes la Iglesia elige que nos lideren desde la espiritualidad. Entonces yo creo que podemos buscar formas de organizarnos, que hoy día la están ocupando organizaciones, empresas que son las que mejor les está yendo. La Iglesia tiene que dar un paso hacia la modernidad y aplicar también tecnologías de organización moderna. Muy bien, Bárbara. Sí, yo creo que acá hay algo. Yo creo que siempre hay que actualizarse en todas las esferas de la sociedad. Siempre hay que vivir en el momento en que estamos, pero uno nunca puede perder sus bases y sus valores. Yo creo que eso es lo más importante. Al partido al que yo represento, que es la UDI, también nos piden siempre actualización, porque pareciera que ya no convocamos jóvenes, porque nuestro proyecto está muy antiguo, etcétera. Y yo siempre digo, hay que actualizarnos para darle a la gente lo que necesita hoy, porque nuestro proyecto fue formado hace más de 30 años, 20 años. Entonces, uno tiene que actualizarse, pero no puede perder su ser. Y la Iglesia tiene un ser, un sello que no podemos perder. Yo creo que el camino de la actualización va hacia la tolerancia. Nuestro Papa, a mí me gusta porque es bien moderno, es despeinado, yo creo que era el momento perfecto en que necesitábamos un Papa como el que tenemos. Ha dicho frases que yo de verdad digo, la gente es más papista que el Papa. Literal, porque el Papa ha dicho frases que a mí me han puesto muy contenta. El de amar y aceptar la diferencia, el de amar y aceptar a otros. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, digamos que un día la Iglesia está a favor del aborto, con los casos que dice usted, porque va en contra de nuestro valor principal, que es la vida. Entonces, como uno se puede actualizar, pero tampoco puede perder su esencia. Y en ese sentido yo creo que uno se puede actualizar, por ejemplo, en el aceptar, en el acoger la diferencia sexual, entender que son seres humanos igual que todos, que ni siquiera nosotros entendemos si es explicación biológica, si es social, pero ser humano igual que nosotros, que yo creo que todos en nuestra familia tenemos un caso, o sea, pero no por eso vamos a irnos a los extremos, por ejemplo, del aborto, que a mí me parece, perdón que aquí me salga yo más papista que el Papa, pero que va tan en contra de nuestros valores que no podemos aceptarlo, porque es la vida. En ese sentido yo creo que se necesita una actualización y modernización en el sentido de gestión, pero no jamás de nuestros principios que nos rigen. Francisco. Bueno, primero creo que acá cada uno de nosotros es iglesia y no tenemos que estar viéndolo como desde afuera como lo que la iglesia tiene que hacer, sino que es algo en conjunto que todos tenemos que hacer. Yo creo que lo que tú dices, o sea, yo creo que ya está muy bien porque ya es cuestionar y creo que también desde la organización, desde la institucionalidad de la iglesia, se tienen que dar las instancias para que nosotros podamos levantar estos puntos. Y aquí quiero mencionar que una tremenda instancia que tenemos, que se nos viene ahora en mayo, es la Asamblea Sinodal. Ahí todos los jóvenes podemos levantar los puntos que queramos, decir lo que pensamos, es hacer exactamente lo que nos dice el Papa. Digan lo que piensan y hacerlo, no está aquí, pero con valentía, o sea, sin importar... no, es que me quiero quedar callado porque algunos me pueden decir, me pueden opacar. Yo creo que esa instancia, creo que pueden responder un poco tu pregunta porque es un paso inicial que nos dicen, ya nosotros ahora podemos levantar estos puntos, podemos hacer estos cuestionamientos y terminar diciendo que la iglesia es como una familia y en cualquier familia se pasan crisis, yo lo pienso, no sé, por oleo quizás a mi edad, pero siempre hay crisis, de repente crisis chicas, crisis grandes, hay diferencias dentro de la familia, las crisis se pueden producir por esas diferencias, pero también ver esta crisis que estamos viviendo igual como una crisis que puede pasar a una familia y que cuando sale mucho mejor. Yo creo que acá hay muchos que tienen experiencia de verdad en esto y nada, decir eso. En una familia hay crisis y cuando se pasan quedamos mejor. Muchas gracias. ¿Quién? Me dicen que solo una pregunta más, que sería la de acá, para después ya ir finalizando el conversatorio para que queden las palabras suyas, padre.
Bueno, me presento, soy Joaquín Aguiluz, soy de la parroquia Santos Apóstoles y, bueno, escuchando más o menos atentamente las ponencias, también al punto en que llevan ustedes, me parece algo que es muy trascendental. El patrón común que se dio es que todos dijeron protagonista, protagonista, ¿ya? Y eso es lo que más recalco. Pero, ¿cómo hacer que un joven sea protagonista desde la fe? Porque a la larga, si uno como joven y católico ve su fe, yo en lo personal digo, y comparto mucho lo que dijo Bárbara ahora último, la iglesia no tiene por qué vender sus valores, más allá del factor social que exista, porque al fin y al cabo quedan en consignas. Entonces, uno como joven, ¿cómo puede transformar la fe para que no quede en consignas, sino que sea algo propio de la fe? Que al joven católico lo mueva la fe, no lo muevan las consignas, no lo muevan idealización social, que muchas veces se da, que a la larga perturba la fe de uno. Esa es mi pregunta, el ver cómo un joven desde el acto, desde el hecho, puede llevar su mensaje y su protagonismo, pero desde la fe. Bárbara. Sí, tiene que ver con un poco con la respuesta que di antes. Yo creo que hemos perdido valentía, los católicos. Hemos perdido valentía como en un momento, y perdón que lo lleve toda la política, pero estoy tan metida en la política, nosotros también los de derecha perdimos la valentía, los que somos de derecha. En un momento era demasiado cool ser revolucionario de izquierda. Y ser de derecha era casi ser asesino, intolerante, y un montón de cosas que no nos representaban. Y yo voy a foros en las universidades y les juro, o sea, pareciera que te da miedo ser de derecha en la universidad. Y vaya a postular, vaya a defender una posición de derecha, pero te estáis como así como hundiendo, porque como que acá en la Chile me van a matar y me van a pedrar. Y un día yo dije, levanten la mano los de derecha. ¿Por qué tenemos miedo de decir lo que pensamos? Más allá de lo mismo le pasa a la iglesia. ¿Por qué nos ha dado miedo decir que somos católicos? ¿Por qué nos ha dado miedo decir que nosotros también cometemos errores? ¿Por qué? ¿Quién nos dijo que teníamos que ser perfectos? ¿Dios nos dijo que teníamos que ser perfectos? Jamás Dios nos dijo que teníamos que ser perfectos. Obviamente cometemos errores, tenemos crisis, como en todas las instituciones del mundo, no todos somos perfectos, ni buenos, ni correctos. No en toda la derecha son asesinos, no toda la izquierda son, no sé, flojos, come guagua, lo que sea. O sea, no podemos ser como cobardes en nuestra fe, cobardes en nada. Entonces lo que tenemos que hacer es que generemos esa pasión de nuevo en los niños. Yo me acuerdo cuando yo era chica, perdón que me alargue, pero yo estaba en el N, no sé si algunos vieron N, Eje y todas esas cosas, que eran mucho más populares en nuestra época, yo creo que ya ahora ya no tanto, pero ser de N era lo más cool que había, o sea, qué top ser N, ir de retiro espiritual era increíblemente cool ser N y Eje. Hoy ser N es súper pena, súper loser, ser como scout, así, como que pena, pero no, tenemos que volver a hacer que la iglesia sea cool. Todo el mundo iba a la iglesia, vamos, encontrémonos en misa el domingo, o no era así, vamos, encontrémonos en misa el domingo. Y ahora es como, voy a misa. ¿Dónde? A misa. Mi papá me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy en misa. Como que no entienden mi fe. Y no puede, voy a misa, y soy súper cool porque voy a misa también. Y soy súper cool porque decidí ser religioso. Porque es una elección, levantar esa pasión, ese fervor que había. Es una pena que cuando vino el Papa no levantamos el fervor que cuando vino Juan Pablo II, y eso tenemos que asumirlo, no nos podemos tapar los ojos, no fue el mismo fervor. Y tenemos que levantar ese fervor otra vez, y en eso tiene que ver con levantar la pasión por Jesucristo, y segundo, levantar la pasión y la valentía, porque somos jóvenes y es propio de ser joven. Bueno, yo me pongo como joven, tampoco tanto, pero cuando era joven me creía valiente. Todavía soy valiente. Francisco. Un poco para contestar tu pregunta, yo creo que la clave la da el Papa al final de su discurso cuando dice, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Que la fe no sea algo dependiente de las motivaciones, porque las motivaciones van y vienen, y ahí uno se puede caer en lo que decías tú, sino que la fe tiene que responder a algo que es una convicción y que se mantiene independiente de la motivación. Y yo creo que para mantener eso, para generar una convicción, lo que nos decía el Papa, repetir una y otra vez, ¿qué haría Cristo en mi lugar?
Porque finalmente la fe es a Jesús. Entonces, ¿qué haría Cristo en mi lugar una y otra vez para que así pueda traspasar a toda nuestra vida? ¿Cómo ser protagonistas? Tal vez una historia muy cortita de qué pasa cuando uno no es protagonista. Ana María Arón, psicóloga de la Universidad Católica, estudiando el tema del abuso infantil, se da cuenta que las primeras investigaciones hablaban del abusador y la víctima. Y entre el abusador y la víctima se daba una relación tal que se le denominó científicamente el hechizo y que generaba una ley del silencio. Y por supuesto uno puede ver el abusador y la víctima, y uno puede sentir rabia con el abusador y la víctima, sentir compasión. Pero después siguió investigando y se dio cuenta que aparecieron en las investigaciones del año 95 en adelante otros actores en las investigaciones, que eran los terceros. El que escuchaba algo, el que oía algo, el vecino, el psicólogo, el profesor, etc. O profesora. Y dice la siguiente frase: no existe la neutralidad del tercero. El tercero o está con la víctima o está con el abusador. Y quedarse de brazos cruzados es ser el abusador. Eso es lo que pasa cuando no somos protagonistas. Pero no quiero decir que ese protagonismo se da, o que la esfera más importante de ese protagonismo se da en la acción. Yo creo que ese protagonismo primero se tiene que dar en la oración. Y yo creo que hoy día la oración es algo que nosotros deberíamos volver a mirar como iglesia y deberíamos acompañar para que sea una oración que nos permita ponerle una intención. ¿Cuál es la intención de orar? Aprender a amar. Lo que dije hoy día permitió amar, me permitió amar a todas las personas, me permitió ser mejor persona, me permitió evitar el sufrimiento de las personas. La oración, cuando es simplemente una repetición, una petición de allá para acá, ¿no es cierto?, y no con un compromiso de aquí para allá, no vale. La oración sin una intención no es para mí oración. Yo creo que el protagonismo parte en la oración. La única forma de cambiar el mundo es que yo cambie y que me desafíe en la mañana y en la noche a ser mejor, a amar mejor, a tener más misericordia. Y ese protagonismo hoy día, en los tiempos de la razón, se ha perdido. Volvamos a los tiempos de la oración con esa intención de amar, el gran propósito de nuestra iglesia. Un aplauso para Bárbara, Fernando, Francisco y Sebastián. Y ahora vamos a dejar un espacio a Monseñor Cristian, que puede decir sus palabras como obispo auxiliar y también vicario de la Esperanza Joven, labor también relevante para el día de hoy. Agradecerle a Bárbara, a Sebastián y a Francisco, que nos han ayudado, nos han ilustrado aspectos de la visita del Papa, que ha ido marcando de alguna u otra manera la vida de nuestra iglesia y también que nos provoca, como han dicho, al propósito, a la transformación, al cambio, a la identidad, al compromiso. De alguna manera, en el contexto actual, uno podría decir que la visita del Papa se ha prolongado en nuestra iglesia, a través de la carta a los obispos, a través de la recepción a personas que han sido víctimas, a través de la visita que haremos los obispos al encuentro con el Santo Padre. Y eso expresa también que esta visita es una visita en movimiento y que nos va poniendo también en la pregunta de nuevos paradigmas en nuestra forma de vivir la fe y nuevos paradigmas en la forma de evangelizar. Creo que la visita del Papa es una provocación que no da resultados porque nosotros tenemos que hacernos cargo de los resultados de la visita del Papa y hacernos protagonistas de la transformación de la historia, de la transformación de la cultura, de la creación de espacios de evangelización, de poder descubrir cómo podemos llevar la alegría del Evangelio a cada lugar y a cada corazón de nuestro país. Yo creo que es un tiempo de dolor y esperanza, pero sobre todo es una visita prolongada que nos interpela a hacernos la pregunta
de qué haría Cristo en nuestro lugar hoy día. Agradecerle a todos los que han preparado este panel, agradecerles a nuestras visitas que han venido hoy día acá, agradecerle a todos los que están acá e invitarlos a seguir prolongando el legado del Papa. Esto ocurrirá una vez al mes en este mismo lugar. Se les comunicará oportunamente para que ustedes socialicen como una manera de abordar los distintos aspectos del mensaje del Santo Padre en Chile y también cómo esos distintos aspectos del mensaje del Papa en Chile nos ayudan a una renovación y una reformulación de paradigmas de la evangelización. Una tarea y una gran misión. Agradecerle a todos, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Muy bien, como dijo Monseñor Cristian Roncagliolo, la visita del Papa Francisco se va a prolongar mes a mes con este ciclo de conferencias. Y ahora invitarlos a un coffee que hay afuera preparado para ustedes, para que puedan seguir conversando con los panelistas invitados el día de hoy. Agradecemos a todos quienes se conectaron vía Facebook Live también el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. La Santa Madre Iglesia hoy necesita de ustedes, que nos interpelen. Después prepárense para la respuesta, pero necesitamos que nos interpelen y tengan el coraje de decirnos: esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, esto no es un puente, es una muralla, etc. Que nos digan lo que sienten, lo que piensan. Y yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña, y sueña a lo grande,